Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Buen día, chicos. Hoy vamos a avanzar un poco más en el pasaje de Mateo 8. Habíamos visto ahí la historia del centurión y hoy vamos a estudiar sobre los versículos 23 al 28. Esta historia también la encontramos en Marcos 4 y en Lucas 8. El Señor Jesús era seguido por muchas personas. Él estaba aquí en la tierra para cumplir la más grandiosa obra que era morir en la cruz del Calvario para que nosotros alcanzásemos la salvación. Entre esas personas que le seguían estaban los discípulos. Ellos iban detrás de su maestro aprendiendo su doctrina y conociéndolo más de cerca. Un día, luego de que el Señor había estado enseñando a una multitud, sanando y atendiendo las necesidades de las gentes, decide cruzar a la otra parte del lago. Mientras navegaban, Jesús, seguramente cansado del largo día, se durmió. Todo iba bien hasta que se levanta una gran tempestad de viento. Las ondas cubrían el barco al punto que comenzaba a llenarse de agua. Los discípulos, atemorizados, fueron a despertar a Jesús. «Señor, sálvanos que perecemos. Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Jesús, despertándose, increpó al viento y a la tempestad del agua, los cuales cesaron y fue hecha grande bonanza. El barco en el que iban los discípulos y Jesús no era el único. Nos dice en Marcos que había con él otros barquitos. Habrían otras personas que también tuvieron que atravesar esa gran tormenta. Jesús, luego de calmar la tempestad, se dirige a sus discípulos y les dice: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» La reacción de los discípulos habría sido la misma que la de las personas de los otros barquitos, con la diferencia que ellos contaban con la presencia de Jesús en su barco. Entonces, ¿por qué temieron? ¿Por qué tememos nosotros también si Jesús está conmigo siempre? Sus corazones se llenaron de miedo a perder la vida en ese temporal. Isaías 57 nos dice: «¿De qué te asustaste y temiste, que has faltado a la fe?» El miedo y la fe nunca pueden ir juntos. Todo lo que no es de fe es pecado, así nos dice la palabra. El justo por la fe vivirá. Esa falta a la fe nos habla de una esperanza que fracasa. ¿Cómo es esto? Muchas veces decimos tener fe en Dios, pero ante la prueba, cuando veo que estoy perdiendo algo que no quiero, me desespero, me angustio, me preocupo, tengo miedo. Ahí el Señor me tiene que decir: ¿qué pasó con tu fe? Estás mintiendo, no estás confiando en mí. Los discípulos hicieron bien en ir a buscar al Señor, porque Él era el único que podía librarlos y ayudarlos. Pero se olvidaron de pedirle que aumente su fe, que les quite el miedo, que les ayude a confiar en ese Dios que aún los vientos y la mar le obedecen. Dios nos enseña en esta mañana que no debemos tener miedo. Por el contrario, debemos en oración pedirle que nos libre de todos nuestros temores. Muchas veces, como dice el texto de Isaías, nos olvidamos de acudir a Dios en esos momentos, ni se nos viene al pensamiento. Y Dios desea habitar por la fe en nuestros corazones. Que nosotros le entreguemos primeramente para limpieza, pero también quiere que esa fe crezca en nosotros, sea confirmada y firme en nuestras vidas. Una forma de no olvidarnos del Señor en momentos así es registrar en algún lado las experiencias que vamos teniendo con Él y aferrarnos a las promesas que están escritas en su palabra. Que el Señor les bendiga y quite de nosotros esos miedos que nos entristecen, desesperan y debilitan nuestra fe.